Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy hablaremos sobre la energía, pero en concreto sobre los combustibles fósiles. ¡Dentro vídeo! El otro día subí una encuesta a Instagram donde todos me pusisteis preguntas, muchas preguntas y seleccioné unas cuantas. La primera pregunta era: ¿por qué dominan todavía los combustibles fósiles? Pues la verdad es que lo que pasa es que como son los más fáciles de conseguir, pues la gente utiliza esos. Pero a pesar de que los utilice la gente, no es bueno para el planeta y al final y al cabo llegará un punto en que ya no habrá, porque como no son de energía renovable, pues la gente los consume porque son muy fáciles de encontrar, pero a la vez se van consumiendo y se van a gastar en un momento determinado. La segunda pregunta es: ¿qué podemos hacer para reducir el consumo de combustibles fósiles? Muy buena pregunta, chicos. Pues la verdad es que lo mejor sería sustituirla por otra energía, por una energía renovable, ya que sería mucho mejor para el planeta, se podrían utilizar el viento, el sol, el agua y con esos medios poder aprovechar toda la energía que queramos, ya que es renovable y se puede ir renovando y a la vez sería mucho mejor para el medio ambiente. La siguiente pregunta es: ¿se podría vivir sin combustibles fósiles y solo con utilizar energía renovable como principal fuente? Pues la verdad es que sí y que no. Sí que se podría porque es una energía que se renueva ella sola, pero no se podría porque al ser una energía que depende mucho de la geografía y del clima, ya que a lo mejor yo qué sé, si ponemos placas solares y esa energía va, o sea, funciona a partir de que le dé el sol. Entonces, pues si lleva muchos días sin hacer sol, está todo el día lloviendo, no sé qué, pues llegará un punto en que, vale, la energía se va guardando en un espacio y otra se utiliza, pero siempre al final y al cabo, si nunca hace sol, pues se acabará consumiendo toda la energía que está guardada y no tendremos energía. Y bueno, esas han sido todas las preguntas donde podría hacer una conclusión. En conclusión de las preguntas que más se han repetido, podemos decir que lo que más se utiliza son los combustibles fósiles porque son los que más fáciles se pueden encontrar, pero a la vez son los que llegará a un punto en que se acabarán y ya no podremos utilizar más combustibles fósiles porque como no son energía renovable, tendremos que coger y ir buscando otros remedios, otras energías para poder utilizar. Que yo creo, desde mi punto de vista, que lo más eficaz al final y al cabo van a ser las energías renovables, ya que se van renovando ellas solas y van produciendo energía sin parar. Y bueno chicos, para acabar el vídeo voy a hablar sobre el famoso tema que está saliendo en todas las televisiones del mundo, que es el coronavirus. Os preguntaréis ahora mismo, ¿qué tiene que ver esto ahora? Pues sí chicos, tiene que ver mucho porque básicamente gracias al coronavirus y el estar confinados en casa está haciendo bien para el planeta. Y diréis, ¿por qué? Porque al no salir de casa no consumimos tantos combustibles fósiles ni nada que pueda hacer tanto daño a la atmósfera y al planeta, entonces eso hace que el planeta esté mejor. Pero claro, cuando salga la gente, lo primero que va a hacer, coche para arriba, coche para abajo, porque hemos estado mucho tiempo, 2, 3 meses encerrados en casa sin poder hacer nada, pues ahora nos vamos a pasar todo el día en la calle haciendo cosas y pues entonces otra vez combustibles fósiles, pum, 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 y pues acabaremos igual que antes. Y ahora ya para acabar el vídeo sí que sí, os quiero decir que muchos ánimos a toda la gente que tenga algún familiar mal por coronavirus o se haya muerto, que muchos ánimos y ya estaría chicos. Hasta otro nuevo vídeo, espero que os haya gustado, un tema diferente a los demás, pero bueno, si os ha gustado darle like, si no os ha gustado darle like también, suscribiros y hasta un nuevo vídeo. Adiós.